le pedí que mantuviera abierta su Biblia. Allí hemos leído una porción importante del capítulo 6 y terminamos en los primeros 3 versículos del capítulo 7 y ahora quiero continuar la lectura para centrarnos en el mensaje de esta mañana que se titula Una buena noticia en medio de la crisis. Entonces estamos en Segunda de Reyes, el capítulo 7, los versículos entonces del 3 hasta el 9. Dice la versión de las Américas: había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decidimos y entramos en la ciudad, con el hambre que está en la ciudad moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios, y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los sirios, resultó que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los sirios oyera estruendo de carros y ruido de caballos y el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropa, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron el botín, y fueron y lo escondieron. Y quiero que se centre en el versículo 9, que es el versículo final de la lectura de esta mañana. Entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del Rey. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, al reflexionar en ella. Te lo pedimos a ti, en tu nombre, Jesús. Amén. Evidentemente que como nuestro culto ha estado girando en torno a lo que por supuesto pasa a nivel del mundo, como les decía, nosotros no somos una isla, no somos personas ajenas a la realidad de lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, pero también lo que pasa en el mundo. Y hoy hemos estado aquí entonces centrados, orando sobre la paz en el mundo que está en peligro. Hemos orado por 2 pueblos como son Rusia y Ucrania y Rusia, y hemos rogado para que la paz del Señor realmente llegue a esos lugares. Decirle que la guerra siempre ha sido una crisis de todo tipo, en especial, por supuesto, en este mundo moderno, la economía, la escasez de alimento, el aumento del valor de los alimentos. Esto ha sido histórico, de manera que, así como hemos leído parte del capítulo 6 y del capítulo 7 de Segunda de Reyes, lo refleja. Pareciera ser que aquello que aconteció hace tantos siglos atrás, hoy parece ser vigente, ¿no? Cuando este tipo de situaciones están sucediendo en el mundo, evidentemente lo que uno puede notar son las mezquindades de las personas, ¿no? El egoísmo, las ansias de poder. Realmente suena inexplicable, pero es lo que sucede. Decirle que hoy el mundo transita uno de los días o de los tiempos más oscuros. Como decía el pastor Balbuena el día viernes, todavía no hemos terminado con la pandemia y ya hemos entrado en una guerra que no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo va a terminar. Nuestro mundo, nuestra sociedad está en crisis
las relaciones entre las personas, los gobiernos, entre los mismos gobiernos y entre las mismas personas que integran los gobiernos. Y nosotros, los simples mortales que vivimos en este mundo, estamos viendo ese mundo que está en crisis. Nos cuenta cada día más mantener la paz los unos con los otros. El tema de este mes, la serie de este mes que estoy cerrando en esta mañana, tenía que ver con justamente las relaciones interpersonales, los unos con los otros. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Ahora, déjeme decirle que en alguna manera Dios ha permitido en su soberana voluntad, como orábamos en esta mañana. Dios es soberano, no hay nada que nosotros podamos torcer a lo que Él tiene determinado. Y está permitiendo en alguna manera este tipo de destrucción que estamos viendo en nuestros tiempos. O sea, esta consideración de los unos a los otros en que no estamos valorizando la creación de Dios, que somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos la corona, la joya de su creación. Y nosotros estamos en un tiempo de destrucción. Tal vez la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Socialmente nosotros tenemos la respuesta facilista de siempre. Cuando algo acontece decimos y el otro tiene la culpa. Y hemos aprendido a lo largo de este mes de que todos somos responsables. Y los que tenemos a Dios en nuestro corazón, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos aún mayores responsabilidades en cuanto al mantenimiento de la paz, en cuanto a respetar al otro, en cuanto a darle la importancia aún mayor que se merece la otra persona. Por supuesto que ese no es el pensamiento que reina en este momento, en este mundo. Desde el comienzo Dios no nos creó para esto, para destruirnos unos a otros. No nos creó para la guerra, sino que en su plan perfecto nos creó a su imagen y semejanza, y dice la Escritura que nos bendijo para que pudiéramos vivir y disfrutar de su perfecta creación. Pero por alguna razón lo hemos arruinado. Y ese arruinar tiene una sola palabra y se llama pecado. Esto ha traído caos, ha traído violencia, ha traído alteración justamente al plan de Dios, al punto tal de que debido al pecado reinante, Dios toma allá en el comienzo, en el Génesis capítulo 7, eliminar a esa primera generación con el diluvio. Hoy nuevamente el mundo está en crisis global. Dios está permitiendo que esta guerra sin sentido comience, que no sabemos, como dije, dónde va a terminar. Si no será, como anuncian algunos, la antesala de otra guerra mundial. La Biblia nos muestra que siempre que hubo diferencia entre los hombres, cada vez que alteramos las normas de convivencia, reinó el caos y el resultado solo fueron pérdidas. Ninguna cosa buena puede salir de una pelea, de una guerra. Solo veremos pérdidas. Y ese no es el plan de Dios. Y ese no es el deseo de Dios. Permítame en esta mañana solamente 2 puntos para poder pensar en este pasaje que es el sitio a Samaria. Creo que el pasaje habla por sí mismo. La historia trágica, terrible de ese sitio, de ese cerco que pusieron los sirios al pueblo de Samaria y todas las barbaridades que allí ocurrieron. La primera cosa que quiero en esta mañana desarrollar es el cansancio de la espera. A veces cuando estamos esperando algo y no viene, nos cansamos y abandonamos. Cuando, tal vez no lo reparó, pero cuando está terminando el capítulo 6 en el versículo 33, hay allí una frase que realmente llamó la atención. Dice la segunda parte del versículo 33, mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más en el Señor? Aquí ya había gente cansada de esperar de que esto cambiara de rumbo.
La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: mira, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de Él? El sitio de Samaria llevaba ya más o menos 3 años. Por supuesto, la falta de comida, de agua, el hambre, todo estaba arreciando cada vez más. Conseguir comida tenía un costo altísimo, ¿no? Una cabeza de asno, dice, costaba lo que una persona más o menos ganaba en todo un mes. Yo puse una pregunta aquí: ¿cuánta comida o para cuántos días se podría sacar de una cabeza de un asno, de un burro? O sea, sé que en muchos países, y aún en nuestro país en el norte, esto es una comida común y tradicional, pero costaba lo que costaba un mes. Y lo segundo que tal vez le llamó la atención, y yo lo quiero aclarar para que no le quede la duda, es el estiércol de paloma que dice la Escritura. Ahí, usted leyó ahí, ¿no es cierto? Dice, bueno, otras versiones le aparecerá intestino de paloma. Bueno, no es ni lo primero que usted piensa, ni lo segundo que usted piensa. Así que cambie la cara. Vio que usted dice, oh, dijo, no, ¿cómo vamos a comer eso? Bueno, ¿qué era eso? Eso era una planta que tenía una vulva comestible, ¿no? La Nueva Versión Internacional lo traduce como algarroba. Los que somos del norte y conocemos justamente el árbol del algarrobo, tira una chaucha amarilla, primero es verde, después se hace amarilla, o sea, cuando madura, es comestible, es dulce, uno la puede comer, según dicen tiene grandes poderes nutritivos, así que no era ni lo primero que usted pensó ni lo segundo, era una comida, pero tenía el valor de un día de trabajo, un poquito de esa chaucha o de esa cosa que se comía. Ahora, lo interesante que en la tradición judía estas comidas eran comidas inmundas, eran comidas que no debían comerse según la ley, porque eran comidas que estaban sucias según su entendimiento. Ahora, fíjense que el hombre en la desesperación puede dejar cualquier cosa, aún sus propias convicciones, con tal de llenar la panza. Pero el capítulo 6 que hemos leído revela cosas peores, horrores, cosas aberrantes, como era la de comerse sus propios hijos. Esa barbaridad estaba ocurriendo. La desesperación había llevado al ser humano a deshumanizarse, a hacer cualquier cosa para sobrevivir. En este contexto, el rey que recorría las murallas, como dice el pasaje, para ver cómo iba el tema del sitio de los sirios, reconoce que lo que estaba pasando era porque Dios lo había permitido a causa del pecado que él y su pueblo estaban cometiendo. Entre paréntesis, póngale idolatría. Ese fue el problema de siempre del pueblo de Israel, la idolatría. Déjenme decirle que eso ha continuado hasta nuestros días y sigue siendo el problema actual aún de los que creemos en Dios. Y usted dice, no, pero nosotros no levantamos altares. Póngase a pensar cuántas cosas usted valora como prioridad. Yo no puedo vivir sin esto. Más jóvenes no pueden vivir sin el telefonito. Algunos no podemos vivir sin internet. Se sobrevive. Ya llevo como 3 días sin eso. Se va por otra vía. Y a veces hay cosas que son más importantes que Dios, y eso es. Y lo interesante también aquí en este pasaje es que los estudiosos a los cuales he leído en estos días no se entiende bien por qué estaban culpando a Eliseo, al profeta Eliseo, de lo que estaba sucediendo, porque realmente era una situación colectiva de todo el pueblo. Seguramente, y entienden los estudiosos, que tenía que ver con que Eliseo les decía la verdad.
o les decía lo que no querían escuchar, de que el pueblo se había alejado de Dios. Y esas cosas no les gustaba. Por eso cuando el rey ve el acontecimiento de que las mujeres habían decidido comerse a los hijos, él rasga sus vestidos en señal de luto y dice, si la cabeza de Eliseo hoy permanece sobre sus hombros, dice, y entonces viene toda la situación que había allí. La situación es tan crítica que los lleva a perder la esperanza de salvación. Les penetra profundamente un espíritu de incredulidad. Se apodera del rey y de todos sus seguidores. Solo, dice, estaban esperando la muerte. Era cuestión de tiempo. Llegaría un día en que no habría más ni cabeza de asno, ni el estiércol de paloma, no habría más nada. Se terminaría el agua, se terminaría todo, y lo que quedaría era morir. Así lo refiere el rey cuando dice, ¿por qué es de esperar más al Señor? ¿Para qué? Dice, ya está. Esto no tiene marcha atrás, esto no tiene salida. La situación es tan desesperante que ni siquiera escucharon al profeta Elías. O sea, fueron a buscarle para cortarle la cabeza. Primero, dice, fue el ayudante al cual le cerraron la puerta y llegó el rey para ejecutar su acción y Eliseo le da una profecía. Ellos no solo que no se la escuchan, sino que se burlan de él. La profecía decía que en las próximas 24 horas, dice, mañana a esta hora, le dice, va a haber un cambio rotundo. No lo escucharon, sino que se burlaron. Dice el versículo 2, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, no podría suceder tal cosa. El oficial del rey dudó de la profecía y su duda estaba basada en suposiciones que eran, por supuesto, incorrectas. Es un acto liso y llano de incredulidad de lo que Dios podía hacer. Ya está, no nos queda otra cosa, acá nos vamos a morir. No había esperanzas ni expectativa. Déjeme mencionarle algunas cosas que produce la incredulidad. Por supuesto, la falta de fe es lo primero, pero algunas otras cosas. Primero, dudó del poder de Dios, eso es lo esencial. Si Dios así lo quería, de que pasara como pasó y aún murieran, se sucedería. Ahora, ciertamente, Dios podía abrir las ventanas de los cielos y derramar comida hasta que sobreabunde. Y yo pensaba en este momento, bueno, era una guerra hace tantos miles de años que evidentemente los helicópteros ni los aviones funcionaban en aquella época, así que no estaba. Así que por lo tanto, como hacen ahora, vieron que en la guerra van un helicóptero y lanza con paracaídas, víveres, armamentos, municiones. Así que Dios iba a tener que tener alguna otra alternativa a la situación. Por eso es que pregunté de entrada en esta mañana, ¿hay algo imposible para Dios? Él es el Dios de las cosas imposibles. Las cosas posibles, Él nos las deja a nosotros. Nos da las herramientas para que las cosas posibles las hagamos nosotros. Ahora, cuando ese límite se pasó, de que ya no hay más posibilidades, como este era el caso, la peor cosa que podemos hacer es dudar del poder de Dios para cambiar la circunstancia. ¿Podrá Dios abrir las ventanas de los cielos y derramar comida? La segunda cosa es que dudó de la creatividad de Dios. O sea, en la mente del oficial del rey, la manera en que la comida podría llegar era solamente de arriba, porque la ciudad estaba rodeada del ejército, que por supuesto no permitía nada. Él no tenía ni idea de que Dios podía traer provisión de una manera totalmente inesperada e insólita para su manera de razonar. O sea,
Y eso es lo que hace la incredulidad, es cerrar nuestra mente al punto tal de que si no hay por aquí, no hay por otro lado. Y así comenzamos a fracasar. En efecto, la incredulidad ciega la mente y no vemos lo que Dios puede hacer y aún sacar las provisiones donde no la hay. Tercera cosa, dudó del mensajero de Dios. Aunque la promesa era ciertamente difícil de creer, el oficial del rey pudo y debió haber creído simplemente porque el hombre de Dios, Eliseo, tenía un historial tremendo de milagros que Dios le había permitido hacer. Repaso rápido, vayamos. Y se lo dejo como tarea para el hogar. Desde el capítulo 4, léase, hasta el capítulo 7 y va a encontrar lo siguiente. Primero, la provisión del aceite a la viuda, ¿recuerda? ¿No? Así le dijo, trae todas las vasijas. Y se llenó y al final le dijo, bueno, ahora vende todo eso y ve y paga la deuda. La bendición a la tsunamita, aquella que construye una habitación en la planta alta para que cuando Eliseo pasara por allí tuviera un lugar para descansar. Y Eliseo dice, ¿hay algo que le falte a esta mujer? Dice, no puede tener hijo. Entonces viene y le dice, el próximo año para esta fecha tendrás un hijo. La mujer se asusta tremendamente y dice, no me hagas esto, porque eso no va a suceder. ¿Sucedió? Al año el hijo nació. Pero la cosa no terminó ahí. El muchacho creció, siga la historia, está ahí, y tuvo, dice, un tremendo dolor de cabeza en el campo con el padre, lo trajo a la madre y murió en los regazos de la madre. Dice, estaba muerto. Y fueron a buscar corriendo a Eliseo y Eliseo vino, dice, y se echó encima y miró fijo a sus ojos y sopló en su boca, juntó las palmas, dice, y lo hizo por segunda vez y el muchacho resucitó. Después viene ahí en el mismo capítulo siguiente, esa gran hambre y donde no había provisiones de alimento, y dice que van y juntan de la ladera de la montaña algo así como una especie de unos zapallos o algo así, no define bien qué es lo que es. Hacen, dice, un potaje, un guiso, y resulta que eso era envenenado y se iban a morir todos. Entonces van a Eliseo y Eliseo dice, va y echa por orden de Dios, por dirección de Dios, por revelación de Dios, dice, un poco de harina, comieron todo y como Dios siempre hace las cosas, dice, y sobró. No termina así la cosa. El domingo pasado ya hemos mencionado, sana a Naamán, el general egipcio, recuerda que lo manda a lavarse al Jordán 7 veces y queda limpio de su lepra. Capítulo 6, versículo 7, hace flotar un hacha perdida. Usted dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Para la época tenía mucha importancia. Primero porque era una herramienta muy útil. Segundo porque dice el hacha era prestada. El costo estaba poniendo muy mal al dueño por lo que había perdido y ahí hecho una vara, un palo y el hacha flota. Desde cosas tremendas como la resurrección del muchacho hasta hacer flotar el hacha. Versículos 15 y 17 de ese capítulo. Están rodeados por el ejército y ese que es el asistente de Eliseo está desesperado, asustado, dice, esto es tremendo, acá vamos a morir. Y Eliseo ora y le dice, ábrele los ojos para que vea. Y dice que abre los ojos y ve carros de fuego todo alrededor y un tremendo ejército que los protegía. Este era el hombre de Dios. Este era el que le había dado la profecía. No ignoraban todas estas cosas. Sin embargo, se burlaron.
Si Dios hace ventana en los cielos, seguramente tendremos comida, si no, acá no va a pasar nada. Déjeme decirle finalmente aquí que la incredulidad mata la fe en Dios. Así como el ayudante de Eliseo no podemos ver al ejército de Dios a nuestro alrededor, el salmista nos asegura que aunque un ejército acampe y nos rodee, como hemos leído recién, seguiremos confiando y creyendo en la provisión de Dios. Ese versículo 3 el Salmo 27, aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice, aunque se levante en guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que rompe la incredulidad, la fe, la confianza, la seguridad de que Él es soberano y de que Él puede cambiar y hacer todo lo que Él quiere. Muchas veces la abundancia de la provisión de Dios hace que cuando lleguen los momentos difíciles, cuando llegue la escasez, solamente aflore en nosotros pobreza de fe. Nos vamos a morir. De aquí no hay salida. Venzamos ese espíritu maldito que tiene que ver con no depositar y creer con fe en nuestro Señor para la salida. La segunda cosa que quiero en esta mañana mencionar rápidamente es la provisión de Dios a través de los marginados. Dice que había a la entrada los 4 leprosos que dijeron, bueno, acá estamos, nos vamos a morir si queremos ir a la ciudad porque ahí no hay comida, dice, nuestra propia ciudad. Dice, ¿y por qué no nos vamos al campamento de los sirios? Total, dice, le decimos que estamos arrepentidos, que nos entregamos, y si nos dan la vida viviremos y nos darán comida, y si no, dice, si nos matan, bueno, morir. O sea, desahuciados totalmente. La primera enseñanza que hay aquí en esta parte es que nuestro pensamiento racional siempre va a buscar ayuda en quien creemos que tiene la posibilidad material de darnos. Aunque, como en este caso, quien podía darles comida era un enemigo. Sigue la raíz de incredulidad. O sea, en este sentido, nunca pensaron en Dios. Dice, bueno, acá seguro que no hay comida. Vamos enfrente, es un enemigo, pero tal vez tenemos suerte y zafamos. Los leprosos eran hombres que debían quedar alejados de la entrada de la ciudad. La ley sanitaria de ese momento, que había sido dada por Moisés, decía que un leproso debía permanecer a unos 50 metros de distancia de cualquier persona que estuviera sana. Es más, cuando alguien sano se estaba acercando, debían gritar, leproso, leproso, cosa que no te arrimes a él. O sea, no eran bienvenidos en ningún lado. Su condición leprosa lo hacía de marginados, de personas a las cuales nadie quería tocar, y vivían de la mendicidad, de la caridad, de lo que los familiares o algún amigo le podría llevar en esas cuevas donde habitaban. La tradición judía dice, aunque no está garantizado ni hay registro sobre el tema, que estos 4 leprosos eran Giezi y sus 3 hijos. ¿Quién era Giezi? Era el ayudante de Eliseo. Si ustedes recuerdan que cuando Naamán queda sano, vuelve a Eliseo y le dice, le quiere dar presentes, ropa, oro, de todo. Eliseo dice, no queremos nada. Y yo me imagino, el ayudante estaba ahí desesperado, decir, pedile algo, este tipo es rico. No queremos nada tuyo, vete. Se va y el ayudante lo corre. Siga después el relato. Si se toma la tarde para leer estos 2 capítulos, lo sigue, lo alcanza y dice, mi jefe Eliseo se arrepintió, así que deme algunas cosas. Y cuando llega, Eliseo le dice, ¿qué es lo que hiciste? Por esto, leproso te quedarás. Por eso que la tradición judía dice que estos 4 eran el ayudante de él más sus 3 hijos. Así que
pero esas son notas de color que refleja. Ahora, en este caso, la lepra era considerada un pecado. Por lo tanto, todo lo que contraía lepra, según este pensamiento, se lo consideraba un pecador. Estos, en alguna manera, éramos aquellos que no conocíamos a Cristo. O sea, pecadores. Y cuando el Señor nos alcanzó, nos salvó, nos liberó y nos hizo su Señor. Dios puede usar, como en este caso, a pecadores para darnos provisión. Eran enemigos. Él tiene poder para abrir cualquier ventana de los cielos y proveernos, así como lo hizo en el pasado. ¿En qué pasado? Muy allá atrás, cuando están andando por el desierto. ¿Cuál es la provisión que Dios da? 2. Maná y codornices. No tenían que hacer nada, no podían hacer nada. Venía del cielo. O sea que las ventanas de los cielos se pueden abrir de la manera en que Dios quiera y en el formato en que Dios quiera. Y Dios lo hizo en aquella oportunidad de esa manera. Históricamente, el oficial debía haber conocido también esas cosas. Pero volvamos a los leprosos. Dice, ¿para qué estamos aquí? Para que nos muramos. Su lógica era perfecta. Pronto morirían de hambre si quedaban en la ciudad. Si quedaba algo de comida, ciertamente serían los últimos en recibirlo porque estaban marginados, aislados. Así que decidieron que sus probabilidades eran mejor ir al enemigo para conseguir comida. Ahora, Dios muestra su misericordia y su gracia aún con los pecadores y obra poderosamente dando provisión aún a través del enemigo. El texto dice, y cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, a la entrada del campamento, no había nadie allí. Dios había hecho ese tremendo milagro. Voy a darle un detalle interesante. Este enorme ejército que estaba sitiando a Samaria, dicen los estudiosos que se componía alrededor de la nada más ni nada menos friolera cantidad de 100,000 hombres. Me causó satisfacción cuando leí esto. ¿Sabe por qué? Porque dije, Dios con unos pequeños ruidos puede hacer correr a 100,000 tipos desesperadamente para salvar su vida. Eso dice el texto. O sea, la obra poderosa que Dios hace poner en fuga a semejante ejército con solo producir sonido con su poder. Eso es lo que dice el pasaje. No voy a volver a leerlo porque ya lo hemos leído varias veces. Dice que tal vez consiguieron otros ejércitos, dice, de los eteos, de los egipcios. Entonces se vienen muchos, así que mejor huyamos. Pero huyeron dejando todo, absolutamente todo, para salvar su vida. Permítame ir cerrando en esta mañana con las preguntas que nos llevan a la reflexión de todo esto. La primera cosa que quiero preguntarle y que yo me he preguntado, por supuesto, ¿en qué Dios creo? ¿Cuál es el Dios en que yo creo? El que menciona esta capacidad, este poder, esta creatividad, esta inventiva para resolver cualquier problema imposible. ¿Su Dios tiene el poder para poner un ejército en fuga? ¿Cree eso? ¿Cree que Dios puede poner un ejército aún de 100,000 en fuga? ¿Creemos lo que hemos orado hoy de que Dios puede poner la paz entre los pueblos? ¿Su Dios tiene poder para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde? ¿Sabe quién dijo eso? Lo dijo Malaquías sobre el final de su escrito. Ahora, ¿sabe qué? Lo interesante es que nosotros consideramos que eso solo se refiere a la ofrenda.
Que si ofrendamos, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar mucho más ofrenda. Y estaba referido a eso, pero ese es un acto de fe con respecto a cualquier cosa. Y por eso los que no creyeron de que Dios podía abrir las ventanas de los cielos para proveer comida, Dios se lo demostró a través de Eliseo. Usó a los enemigos, hizo huir 100,000 soldados preparados para la guerra, acostumbrados a la guerra, para proveer comida para el pueblo. La otra pregunta que tengo es si su Dios puede usar a pecadores para hacer que el anuncio más maravilloso sea dado. Eso somos nosotros. Les dije que la lepra era significada o asociada o sinónimo de pecado. Le dije que nosotros éramos eso antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Hoy nosotros somos pecadores redimidos, salvados, limpios por la sangre de Jesús. La lepra era considerada ese pecado marginal, o sea, alguien alejado de Dios. Esos eran los leprosos, debían estar alejados de la ciudad. Debían estar gritando, yo soy un leproso. Eso éramos. Permítame concluir en esta mañana de la siguiente manera. Empezamos con la palabra del rey reconociendo en alguna manera que su pecado y de todo el pueblo era haber abandonado a Dios en idolatría. Pero además de esto, descreído de que Dios podía cambiar la situación, que lo podía ayudar. Dice, ¿por qué voy a estar esperando? Dice, ya en el Señor, esto ya está terminado, nos vamos a morir, dice. Y quiero concluir, por supuesto, con otra pregunta bíblica que está aquí. O sea, que es muy distinta, que expresa a los leprosos después de haberse saciado de comida, de haber juntado todo el botín que podían y haberlo escondido. Y en el versículo 9 ellos reflexionan viendo su propia maldad. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Y entonces yo me pregunto y le pregunto, ¿qué necesitamos los cristianos de este mundo para darnos cuenta que no estamos haciendo bien? Que como los leprosos tenemos abundancia de bendiciones de parte de Dios, pero no la estamos compartiendo. Necesitamos una guerra mundial para darnos cuenta, porque la pandemia no nos alcanzó, para darnos cuenta que el mundo está necesitando de Dios y que nosotros lo tenemos. Tenemos abundancia de comida espiritual y no la estamos compartiendo, no la estamos dando. La estamos escondiendo como la hicieron los leprosos. Y la idea en esta mañana es que reflexionemos, pensemos, pidamos perdón a Dios y digamos, perdón Señor, porque hasta aquí hemos estado haciendo mal, no hemos estado haciendo bien. Hemos escondido toda esta provisión de bendición que nos has dado. Y el mundo se está muriendo de hambre espiritual. El mundo está en guerra porque los cristianos no interceden. El mundo está en guerra porque no le transmitimos la comida espiritual. Esto es como consecuencia de los cristianos que no estamos orando ni predicando con nuestras vidas la buena noticia de salvación. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Quiero terminar esta reflexión bajándolo a nuestra realidad, a nuestra ciudad. Porque tal vez usted dice, ni siquiera sé dónde está Ucrania, ni Rusia. Bueno, Rusia es más fácil de saber, pero Ucrania hay que buscarlo porque si no hemos mirado eso no lo veremos. Dos cosas finales. Nuestra declaración de fe que hemos reafirmado en nuestra última conferencia misionera dice,
unidos en la misión del reino. O sea, como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo para cumplir su misión de extender el reino. O sea, eso abarca todo. No es solamente el envío de misioneros, sino absolutamente todo lo que hagamos. Y en relación a esto solamente dos palabras y 2 versículos. La primera, el Dios en quien creemos, usted y yo. Si es que estamos atemorizados en este tiempo por la guerra, por lo que pasa, por la escasez de alimentos, por la pandemia, por lo que pueda pasar con la economía, por tantas otras cosas, pegue en su heladera, no sé si tiene esa costumbre, en el ropero o en el vidrio, en el espejo del baño, donde sea, pegue este texto, Isaías 26, 3 y 4, al de firme propósito, o sea, usted y yo, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Péguelo en algún lado y léalo todas las veces que sean, para que le recuerde que la incredulidad es lo peor que nos puede pasar, que creer de que el Dios de las cosas imposibles puede resolver todo lo que el hombre con toda su sabiduría y su poder y su potencia no lo puede hacer. La segunda cosa, doméstica. Lo traigo de Ucrania y lo traigo aquí, a nuestra ciudad, mi ciudad, a su ciudad, la amada ciudad de Rosario. Tenemos una guerra diferente, no como aquella, pero tenemos. Todos los días mueren jóvenes que no alcanzaron ni a vivir la vida todavía. 15, 17, 14 años, 20 años, 30 años. Mueren acribillados. Tenemos una guerra aquí. La segunda cosa es el compromiso que tenemos con nuestra ciudad como cristianos. Si la crisis arrecia, ¿cuál será nuestro compromiso con las provisiones de Dios para darlas a nuestra ciudad? Y acá le doy otro versículo para pegar en su heladera o donde lo quiera pegar. Jeremías 29, 7. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado. O sea, somos enviados. Recuerda lo que siempre le digo, hay un cartel ahí a la puerta, a la salida, que dice, estás saliendo a tu campo de misión. Y si como iglesia nosotros estamos comprometidos con la extensión del reino, unidos en la misión del reino, entonces dice, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, escuche, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes, nuestro, depende del bienestar de la ciudad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que toda la comida que tenemos acumulada en nuestro interior, en todas las cosas que Dios ha hecho, Jeremías 29, 7, para los que están tratando de anotar. El primer pasaje, Isaías 26, 3 y 4, y segundo pasaje, Jeremías 29, 7, para que lo tenga allí y lo lea y lo relea una y otra vez. Yo lo tengo pegado en mi escritorio, para que cada día recordarme de que yo creo en un Dios de cosas imposibles, y para recordarme de que tengo un compromiso, que tengo mucha comida espiritual que necesito darla. Ahora los enemigos están del otro lado. ¿Por qué? Porque son los que tienen hambre y hay que darles de comer. Y usted y yo tenemos palabra viva, el pan que sacia el hambre del mundo, el agua que calma la sed espiritual de este mundo. Eso tenemos nosotros, y si no, búsquelo en la palabra. No es solo la palabra del pastor, búsquela ahí, está ahí. Compártala, no se quede. Estamos aprendiendo que necesitamos testificar de Cristo uno a otro. Hagámoslo. No nos quedemos sin eso.
Padre amado, te doy infinitas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu casa con un propósito: adorarte, glorificarte a ti, pero también que escucháramos de tu palabra y solo de tu palabra. Señor, elimina todo lo que a quien tú pusiste en esta mañana aquí para decir algo, pero deja solamente tu palabra, y que tu palabra nos lleve a la reflexión una y otra vez de que realmente no estamos haciendo bien. Tenemos comida espiritual y callamos. El mundo está muriendo de hambre, el mundo está en guerra, el mundo está en crisis, y nosotros tenemos la solución y la salida, que eres tú, que eres un Dios creativo que puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias porque sin merecerlo tú nos has derramado sobre nosotros tanta bendición, tanta comida espiritual, que, Señor, nos da pena y pedimos perdón porque no la compartimos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra cada día, a orar por mi ciudad. Como dice esa canción, te pido la paz por mi ciudad. Oremos y pidamos la paz por nuestra ciudad, para que más jóvenes no mueran antes de disfrutar, aunque sea un poco, de la vida. Señor, esos pueden ser liberados con tu gracia y con tu misericordia si conocen a Cristo como Señor y Salvador. Danos esas oportunidades, Señor, de compartir la comida espiritual. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, porque te lo rogamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano.